Hola, buenos días, feliz miércoles 12 de febrero. Estamos aquí en la post mañanera con la nota del día. Indudablemente está confirmada hasta donde podemos observar la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, prófugo desde hace varios meses en Málaga, España. La información se comenzó a ventilar hace unos 45 minutos. El portal informativo del Heraldo de México fue uno de los primeros que señaló esta detención, basándose en versiones de Málaga, España. Posteriormente, el mismo portal citó al abogado de Emilio Lozoya, el abogado defensor de Emilio Lozoya, Javier Coello, diciendo que no estaba detenido, pero hace ya unos 15 minutos el fiscal general de la República le confirmó al portal informativo de El Universal que efectivamente Emilio Lozoya está detenido en España, es decir, el ex director de Pemex, acusado, señalado de ser una parte fundamental de la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y que habría recibido alrededor de 10 millones de dólares entre 2012 y 2014, ya está detenido y bueno, va a tener que declarar y va a tener que pues prácticamente confesar hasta dónde llegaron los sobornos y la trama de corrupción de Odebrecht. El tema o el caso de Lozoya es muy importante, no solamente porque sería el primero hasta ahora de los detenidos mexicanos relacionados con esta trama de corrupción internacional que se desató a finales del 2016 y luego durante el 2017 en torno a esta empresa brasileña llamada Odebrecht. No solo eso, la pista de Odebrecht conduce directamente a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012. Por esta razón, Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como fiscal especializado para delitos electorales, como titular de la FEPADE, investigó y fue siguiendo la pista del dinero de Emilio Lozoya cuando era titular de la FEPADE. Por esta razón, fue cesado de manera abrupta por la PGR, el entonces titular Arturo Elías Beltrán, el último de los titulares de la PGR de Peña Nieto. En su libro reciente, Santiago Nieto señala pues la innumerable cantidad de presiones que recibió para que no investigara la trama de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. La detención es muy importante, no solamente porque es la caja de Pandora que abriría las compuertas a la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus relaciones con empresas constructoras y lo que se vivió en Pemex durante ese sexenio. No solamente eso, también es un indicador claro de que la cleptocracia ya está dañada y pues está protegiéndose los unos a los otros. Es tan importante o más importante que la detención de Juan Collado, el abogado pues defensor de esta red de intereses. Por supuesto, más importante que la detención de Rosario Robles, quien ahorita permanece detenida de manera precautoria ante el riesgo de que se fugara. Y yo creo que serán los dos expedientes más importantes junto con el de Genaro García Luna, el super policía del sexenio de Calderón, que está detenido en Nueva York, también acusado de una complicidad mucho mayor con los cárteles de la droga en México y en Estados Unidos. En el caso de Emilio Lozoya, pues habrá que ver qué es lo que va a operar, a quiénes va a señalar, a quiénes va a involucrar en esta red de corrupción o de la trama de Odebrecht, porque evidentemente no solo fue el único que estuvo enterado de estos sobornos y por supuesto es muy probable que también se señale al entonces jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray,
y que después fue el todopoderoso secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Y si no estuvo enterado Luis Videgaray, pues entonces hay un delito todavía mayor de negligencia en el caso de Emilio Lozoya. Aquí estoy viendo sus saludos. Muchas gracias. Échense un cafecito ahora que estamos pues empezando con la nota del día que fue ventilada en la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador no confirmó ni negó la detención. No sé si tenía él ya los elementos, pero bueno, a final de cuentas forma parte de esta lucha judicial muy clara contra la impunidad y contra la corrupción. Saludos a Ricardo Rodríguez, que está en Monterrey, Nuevo León, a Irene Arriaga, a Norma Angélica Zamora, muchas gracias, a Gabriela Alonso desde Chihuahua, a quienes nos están viendo. Si hay alguien de Málaga, España, que nos pueda comentar algo relacionado en Málaga con el asunto de Lozoya. Hasta ahora estoy viendo la información. Vamos a ver si hay alguna pues alguna nueva información. Lo único que tengo es justamente en el portal ya de Twitter o en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República se está confirmando lo que yo les digo, la detención de este señor. Fiscalía General de la República, la detención de Emilio Lozoya. Aquí estoy viendo la cuenta de Twitter, tardó un poquito en abrir, porque efectivamente evidentemente es la nota del día. Dice, la Fiscalía General de la República confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio L. en aquel país, es decir, Lozoya. Este es ya, digamos, la confirmación de una de las autoridades mexicanas que tendría que confirmar esta información que pues reventó las redes sociales y ha generado una expectativa y sin duda alguna es la nota del día. En relación con la conferencia matutina del día de hoy, hubo una larga exposición de el secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, sobre la estrategia de contención de la migración irregular, lo que se ha logrado, lo que se ha hecho en el Plan de Migración y Desarrollo. Él insistió en que se han invertido para recursos sociales y por primera vez se han creado 60,000 empleos directos en El Salvador, Guatemala y Honduras para evitar que habitantes o ciudadanos de estos países intenten migrar de forma irregular por la frontera sur hacia Estados Unidos. La migración salvadoreña, dice el reporte de Marcelo Ebrard, ha disminuido desde junio de 2019 a enero de 2020 y que los beneficios son el 45% del total de migrantes recibidos de junio de 2019 hasta la fecha. También se han atendido a cerca de 5,000 migrantes por el Servicio Nacional de Empleo. También se han creado más albergues y mejores estaciones migratorias. Según la Cancillería, se construyeron 2 albergues en la frontera norte con todos los servicios básicos de salud y de educación. Se han invertido casi 400 millones de pesos en el mantenimiento e infraestructura de las 15 estaciones migratorias. Durante la conferencia de prensa, Marcelo Ebrard pues hizo alusión a varias de las críticas o respondió a varias de las críticas o cuestionamientos que se han hecho sobre esta política migratoria, en especial la posición muy clara y muy frontal del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara. Y lo que señaló Marcelo Ebrard en esta conferencia matutina es que Porfirio Muñoz Ledo tiene todo el derecho de dar su punto de vista, de cuestionar y de criticar, pero que el marco legal, el marco jurídico que pues obliga a México a tener una política migratoria regulada, tendría que ser cambiado a través de una reforma constitucional o de una reforma legal, y que el propio Porfirio Muñoz Ledo ha planteado la necesidad de esta
de esta reforma jurídica. Marcelo Ebrard subrayó que el gobierno mexicano no va a permitir violación alguna de derechos humanos de las personas migrantes y si alguien comete estas violaciones se le sancionará de manera frontal y clara. Esto fue parte de lo que se comentó en una buena parte de la mañanera, casi se llevó una hora. Vamos a oír esta parte sustancial en relación con el tema de Muñoz Ledo y sus críticas a la política migratoria. Lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa. Y esa discusión se va a tener que dar en la Cámara de Diputados. Nosotros como funcionarios lo único que podemos hacer es aplicar la ley mexicana. Y en la ley mexicana la migración tiene que ser regular desde el punto de vista de la ley. Sea que seas refugiado, sea que tengas un permiso temporal de trabajo, sea que tengas una visa de trabajo, sea que tengas una visa de estudiante, sea que tengas una visa de turista. El mecanismo legal está hecho sobre un supuesto fundamental, que es toda persona que ingresa al territorio mexicano tiene que hacerlo en condiciones regulares. Toda persona que ingresa a territorio mexicano tiene que hacerlo en condiciones reguladas. Eso es lo que ha señalado pues desde hace tiempo ya la Cancillería para explicar estas acciones. A veces han sido muy duras y también ha habido riesgos de enfrentamiento, pero no ha habido hasta el momento muertos ni heridos graves en esta política de contención migratoria. Abundando sobre este tema, López Obrador, en su parte dentro de la conferencia matutina, señaló que él no se va a confrontar con Donald Trump en relación con el tema migratorio, que él va a respetar las relaciones difíciles que pueden tenerse con un presidente tan antimigrante como es Donald Trump, y que bueno, no sabemos si se va a reelegir o no. Entonces no habrá ninguna confrontación con Donald Trump, así lo subrayó López Obrador, y dice que él no ha tenido ni tendrá ningún problema de conciencia porque ha sabido defender la soberanía del país. Estas relaciones conflictivas que todos esperábamos, un choque de trenes entre López Obrador y Donald Trump por las características de los dos personajes, por la fuerza de liderazgo de ambos, por la retórica de ambos. Lo que ha sucedido es que en estos 2 años, sobre todo 1 año y meses, 2 meses de convivencia entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, la tensión con México se ha disminuido muchísimo. Se logró firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que va a beneficiar evidentemente la economía mexicana, a pesar de la subrayada militancia de Donald Trump en contra de los tratados de libre comercio. Esto creo que fue lo más importante de la conferencia matutina. Hubo una pregunta relacionada con el cheque de los 2,000 millones de pesos que se mostraron o se entregaron el lunes pasado. López Obrador dijo que es muy probable que se recupere más. Es muy probable que se recupere más de los 2,000 millones de pesos y que no podría abundar más en este tipo de información por respeto al debido proceso. Vamos a escuchar esta parte que pues mencionó el propio Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Hablar de qué empresa, de qué montos. Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es desde luego muy probable que recuperemos más, que se recupere todo. Es muy probable que se recupere más, que se recupere todo, es decir, que se recuperen los 5,000 millones de pesos. Aquí estoy viendo sus comentarios, sí, el audio está bastante bajito, pero pues agradezco también quienes están aquí comentándonos desde varias partes del país, desde fuera incluso del país. Lo que dice Adrián Ortiz, le agradezco mucho.
En fin, este va a ser un día intenso. El tema de Odebrecht, el tema de Lozoya Austin va a ser uno de los puntos fundamentales en la información del día de hoy, porque evidentemente no es Lozoya el único que está implicado en el escándalo Odebrecht, es la pieza fundamental que conduce a las redes de cleptocracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, a las redes de sobornos que se han, o que durante los años de la cleptocracia y sobre todo en los últimos años se veía natural esta especie de sobornos de las empresas con funcionarios para ser beneficiados con contratos multimillonarios. Aquí les agradezco sus saludos a Guido Feus, a Gisela Guzmán, besos también para ti y nos vemos el día de mañana. Tengan un buen día, compartan esta información. Gracias.